Quiero compartir con ustedes esta reflexión, la cual le he llamado Solo Dios nos puede cambiar. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas en el capítulo 19 y vamos a ver el relato de un hombre que desde ese momento su vida cambió, su vida fue transformada. Lucas capítulo 19 y dice así, verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano, un recolector de impuestos. En aquel tiempo, los recaudadores de impuestos eran nombrados por el Imperio Romano. Ellos designaban a las personas. Estas personas llegaban a ser despreciables para su pueblo, por cuanto eran los que recaudaban impuestos. Y no solamente ellos, sino también sus amigos llegaban a ser despreciables para la comunidad judía. Estos versos yo lo he dividido en 4 puntos que quiero que pongamos atención hoy. La primera parte, yo lo he llamado su necesidad. Y lo vamos a ver en el versículo 3 y 4. Y dice así, vamos a releer, versículo 3 y 4. Procuraba ver quién era Jesús, porque no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo tenía una necesidad y quería saber y conocer quién era aquel hombre de quien se hablaba en la ciudad. Solamente en Jesús encontró lo que buscaba. Las posesiones que tenían no le daban, no llenaban esa necesidad que él tenía. Y él encontró en Jesús la llenura para ese vacío que tenía en su corazón. El segundo punto, el encuentro. El encuentro con Jesús, versículos 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Un corazón sediento, un corazón que buscaba dónde saciar su sed. Mire qué interesante. Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja, date prisa, porque hoy
es necesario que yo pose en tu casa. El Señor se acerca a aquel hombre que era discriminado por la sociedad por cuanto era recaudador de impuestos, por cuanto era un hombre al cual no se le debía de estrechar amistad. Pero Jesús, que conoce el corazón suyo, que conoce el mío, y que sabe necesidad, y que sabe eso que nos está haciendo falta, se encuentra con Zaqueo y le dice, baja, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y Zaqueo baja, y baja gozoso y alegre. Punto número 3, su decisión. La decisión de Zaqueo en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. ¿Van viendo? De publicano, este hombre va cambiando su forma de pensar y su forma de actuar. Y le dice, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Allá en Éxodo, el Señor le dictó leyes a Moisés para que diera al pueblo. Pero la ley romana imponía que si alguien tomaba algo de alguien, lo hurtaba, debía de darlo cuadruplicado, más el original. Y Zaqueo se somete a la ley romana para pagar a aquellos que él se había defraudado. Inmediatamente, Zaqueo ofreció lo que él tenía para darlo a aquellos que había defraudado. Jesús se acerca y le da a Zaqueo lo que él necesitaba, una recompensa. Y esta la encontramos en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquel publicano, aquel recaudador de impuestos, aquel que no era grato, recibió el tesoro más importante que hoy la humanidad está anhelando, la salvación de su alma. Zaqueo lo recibió. Zaqueo recibió la perla de gran precio. Zaqueo recibió lo más importante, la salvación de su alma. Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades y a nuestros problemas. La humanidad hoy se debate en grandes disyuntivas, pero solo Él, solo Jesús es la respuesta a su necesidad y a mi necesidad. Un poquito atrás vamos a encontrar la historia de otro hombre, del joven rico. Este se acercó a Jesús porque había también escuchado de Jesús y se acercó de esta manera y le dice en el versículo 18 del capítulo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Dos hombres que tenían mucho, porque de Zaqueo se dice que también era rico. De igual manera el joven rico. Pero miren la actitud, miren la forma en cómo cada uno recibió a Jesús. Aquel se fue triste. ¿Por qué? Porque donde estaban sus tesoros, ahí estaba su corazón. En cambio, Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La gran diferencia entre uno y el otro. Zaqueo, desde el día en que Jesús llegó y posó en su casa, su corazón fue transformado y fue cambiado para bien. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, de una mujer, esa vida cambia. Esa vida es transformada por el poder transformador del Señor y de su palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia y encontraremos el oportuno socorro. El Señor está allí. El Señor está más cerca de lo que nosotros creemos o pensamos. ¿Cuál es su necesidad hoy? ¿Cuál es ese problema que tiene hoy? ¿Qué le impide hacer un compromiso con Jesús? Piense, medite en un momento. Estos dos hombres tuvieron la misma oportunidad, pero solo uno de ellos decidió aceptarla. Solo uno de ellos tomó la decisión correcta y recibió lo que él buscaba, la salvación de su alma. En el versículo 10 del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hombre que para muchos no valía por cuanto era un recolector de impuestos. Y usted lo puede ver en el versículo 7, que muchos murmuraban y diciendo, va a entrar y va a posar en casa de un hombre pecador, por cuanto era recaudador de impuestos. Así se expresaba la gente de él. Pero Jesús, el Rey de Reyes, el que le conoce a usted, el que me conoce a mí, el que nos conoce a todos, él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús conoció el corazón de Zaqueo y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy es día de salvación. Hoy es día de que haya fiesta en los cielos. ¿Qué le impide a usted reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Qué problema está impidiendo eso? Amigos y hermanos, abramos nuestro corazón a Jesús y digámosle, Señor,
Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y todo lo que tengo lo pongo en tus manos, porque tú me lo diste y tuyo es. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hora. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos reunidos a través de este medio. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.